externas, ¿no? Qué gusto saludarla, Marisol Andrade, nuestra querida amiga. Nos gusta siempre, como digo, hacer esto presencial, en directo, como decía Lucía. Bueno, esto es en directo, pero en Zoom, pero la pandemia no nos lo permite y tenemos que jugar con lo que tenemos que jugar, y estas son las reglas para que todos estemos mejor. Un gran abrazo a la distancia, Marisol, y espero que haya tenido un feliz año. Vi unas cifras ayer con mis compañeros realmente que me dejaron perplejo. Me dejaron perplejo porque significa el SRI ha recaudado, me parece que una cantidad, no me recuerdo si eran 13 millones más, 13 mil millones o 14 mil millones más, ya lo vamos a, que el año pasado, lo que quiere decir que pese a que fue un año de pandemia, que fue un año complicado, con lo que pasó, con cambio de gobierno y tal, de pronto, ¿qué sucedió? Los ecuatorianos comenzaron a creer, el efecto Lazo se dio, la confianza vino. ¿Qué pasó, Marisol Andrade? Cuéntenos un poquito cómo fue. ¿Mejoró la recaudación? Para que mejore la recaudación debe haber más ingresos, ¿no? Más producción. Entonces, quisiera un poquito que usted nos señale aquí para los oyentes de I99 y los que nos ven también en el canal de I99 TV, nos diga al respecto. Buenos días, querida amiga. Buenos días, Eduardo, Ramiro, Alberto, Lucía, a todos quienes nos escuchan, un buen día para todos, igualmente un feliz y bendecido 2022. Como usted bien menciona, pues Eduardo, efectivamente ya una vez cerrada la recaudación tributaria del mes de diciembre, ya valores conciliados, el día de ayer informamos a la ciudadanía que el año 2021 cerró con excelentes resultados. La recaudación tributaria de enero a diciembre del año 2021 ascendió a 13.976 millones de dólares. Esa cifra representa un crecimiento del 13% en relación al año 2020, en el cual se recaudaron 12.300 millones. Durante el año 2021 recaudamos 1.594 millones adicionales si lo comparamos al año 2020. Pero también hemos querido hacer una comparación con el año prepandemia, con el año 2019. Y es así que, al comparar lo recaudado en el año 2021 versus lo recaudado en el año 2019, también se evidencia un crecimiento sin considerar valores atípicos. Es decir, ¿a qué me refiero? Sin considerar el valor del anticipo del impuesto a la renta que era obligatorio hasta el año 2019. En el año 2019 fueron aproximadamente 400 millones que se recaudaron por ese anticipo obligatorio. Sin considerar aquello, es decir, restando aquel valor, la recaudación, ¿por qué? Porque desde el 2020 para adelante ya no existe ese anticipo obligatorio. Con ello, sin considerar ese valor, pues vemos que la recaudación del 2021 versus 2019 refleja un crecimiento del 1%, lo cual no es un tema menor. Si estamos considerando que ese año fue prepandemia, que también fue un año importante en recaudación, y con ello vemos que este incremento de la recaudación versus 2020 versus 2019 viene apalancado, ¿por qué? Por un lado, por una evidente reactivación económica. Vemos cómo las cifras de ventas se han ido incrementando en los diferentes meses, sobre todo en el último semestre del año 2021 ha habido un incremento mayor de las ventas, también de la recaudación. Si vemos la recaudación, por ejemplo, de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, es mucho mayor a la recaudación de los similares meses del 2020 e incluso del 2019. Y eso viene por, Marisol, repito, esa reactivación económica y por otro lado también por los procesos de control y de cobro. Varios de nuestros procesos han sido finalizados durante el segundo semestre del año 2021. Varios de ellos han pagado, los contribuyentes han aceptado las diferencias detectadas y que no han podido justificar. Otros casos han pedido facilidades de pago y en otros, como la ley les asiste, pues han impugnado en la sede correspondiente. Pero también existe aquellos valores recuperados de nuestra cartera firme. Al momento tenemos 90 millones de dólares en facilidades de pago. Ya. Y pues otros valores son más de 760 millones aproximadamente que se ha recuperado en efectivo de aquella cartera firme sobre la cual nosotros actuamos en los procesos de cobro. Es decir, dos preguntas, una inquietud y una pregunta, una reflexión. Octubre, noviembre y diciembre de este año fueron mejores que el año pasado y el anterior, ¿verdad, Marisol? Así es, Eduardo. Lo que usted menciona es totalmente correcto.
son cifras, comparando los meses, es mayor al octubre, noviembre y diciembre del 2020 y mayor también a octubre, noviembre y diciembre del 2019. Que uno podría pensar, ¿cómo? Con un año de COVID tan complicado, qué interesante. Eso es lo primero. Y lo segundo, Marisol, cuando usted dice que las facilidades que ustedes le han dado a la gente, que son 90 millones que han podido recaudar, es algo que siempre conversamos con usted y con los oyentes, y aquí están mis compañeros, en cualquier parte del mundo. Y cito el ejemplo del IRS. El IRS en los Estados Unidos no es que viene y te friega, te dice, ok, me debes, ¿cómo me vas a pagar? Págame así, ok, esto, así, 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 pero me pagas. Y eso es bueno porque lo habíamos conversado con ustedes, lo que está diciendo. Dieron facilidades, la gente tomó las facilidades, arregla su problema, puede facturar, está en lista blanca, y esto genera bienestar para el Ecuador, que cobra sus impuestos, y para la gente que puede seguir trabajando y de esa manera cumplir con el Estado, Marisol. Sí, sí, Eduardo. Sin lugar a dudas, pues que el contribuyente pueda acceder a facilidades de pago en aquellos casos que no tienen liquidez para cumplir con sus obligaciones tributarias, le da un respiro y también nos permite a nosotros como administración ir recuperando los valores y dedicarnos a aquellos otros casos de contribuyentes que, a pesar de la opción de las facilidades de pago, a pesar de tener la opción de pagar con tarjeta de crédito, una o varias tarjetas, pues no lo quieren hacer. En esos casos, pues a nosotros ya nos compete las acciones coactivas correspondientes. Esos 90 millones de dólares que yo le daba como cifra son facilidades de pago que están en curso, es decir, que se seguirán cancelando en los siguientes meses, pero de los valores recuperados que yo mencionaba, pues también existe un monto similar de lo recuperado por facilidades durante el año 2021. Únicamente una pequeña precisión. Por favor. En general, pues las facilidades de pago primero están establecidas en la propia ley. Lo puede acceder directamente en línea. Esa opción también lo hemos puesto a disposición de los contribuyentes, teniendo una restricción puntual a cual me refiero. Por ley no se puede otorgar facilidades de pago para aquellos impuestos retenidos o percibidos. Es decir, no se puede otorgar facilidades para retenciones y para IVA. Claro, y tiene eso su no razón se puede, de ser. Claro. Porque es un impuesto de terceros, es decir, yo soy el agente de percepción, yo percibí ese valor del IVA y yo tengo que entregarle al Estado, porque ese no es mi impuesto. En esos casos no opera la facilidad de pago, opera, por ejemplo, en el caso de impuesto a la renta, ese sí es un impuesto que se deriva de mis ingresos propiamente y opera la facilidad de pago. Es correcto. Solamente una pregunta adicional, porque la verdad es que... Es que yo solo haría un comentario, doble rasero. Eso no puede retenerse porque es arbitrario por parte del contribuyente, pero el Estado sí lo retuvo durante un par de años y no pasó nada. Entonces, como que la ley es desequilibrada en ese sentido, ¿no? Es un buen criterio, Marisol, y hay que tratar de equilibrarlo, ¿no? De ponerlo equilibrado, porque se trata de las dos cosas, de que sea lo mejor posible. En ese sentido, ya viene Ramiro, después Lucía con unas preguntas, yo con una adicional. Este año viene un nuevo régimen tributario. Ya el nuevo régimen tributario va a requerir de dos cosas. Primero, Marisol Andrade, directora del SRI, mucha educación a la gente, porque mucha gente desconoce. Fíjese que estoy seguro, nosotros hablamos siempre, hay cosas que la gente desconoce en cuestiones del seguro social, de la vacunación. Hay gente... No demora mucho, está Alberto Quintana, hasta hace un mes teníamos problemas todos los meses para decirle a la gente dónde se vacunara. No sabían los centros que habían reabierto y son cosas que todos los días se están hablando. Entonces, el nuevo régimen va a tocar o va a ser, nuevo régimen tributario me refiero, a hacer una especie de educación a la gente y luego de educación darle posibilidades, no ser tan represivo hasta que todo el mundo le pueda coger el golpe. En eso ustedes han trabajado años y les ha dado buenos resultados, Marisol Andrade. Sí, Eduardo, efectivamente, pues son algunas aristas sobre las cuales trabajamos en el tema de cultura tributaria. Si bien el desconocimiento no le exime al contribuyente de su cumplimiento, no es menos cierto que juega un papel fundamental el estar cerca del contribuyente, el capacitarle, el facilitarle herramientas para que pueda autocapacitarse. Por un lado,
pues como ustedes decían al inicio, la pandemia pues justamente nos ha impedido que en todos los campos que hemos estado antes presencialmente, ahora lo debamos estar y más aún en las actuales circunstancias, pero ello no quita de que nosotros estemos cerca del contribuyente o realicemos capacitaciones de manera telemática. Eso lo iniciamos desde el mismo 2020, cuando tuvimos que confinarnos todos y ahí empezamos nuestras capacitaciones por la vía telemática. Lo hemos continuado, lo seguiremos haciendo con estos nuevos temas, con los contenidos de la Ley para el Desarrollo Económico, y también hemos cargado en nuestra página web los temas, cada uno de los temas con aquellos conceptos básicos y fundamentales que son necesarios que el ciudadano conozca. Es decir, ingresa a la página, va a encontrarse con tutoriales, va a encontrarse con conceptos básicos, con ejemplos de cómo hacer el cálculo, y además de ello, pues podrá acceder a estas capacitaciones, como decía, en vía telemática. Sin lugar a dudas, es fundamental hacerlo aquello. Por ejemplo, para este cambio en la fórmula de cálculo, pasamos de los gastos deducibles ahora a una nueva rebaja del impuesto a la renta causado a las personas naturales, pues aquello también se lo hará con fuerza durante el mes de febrero. ¿Por qué en febrero? Porque es del mes previo que, si bien ya puedo hacer mi liquidación de impuesto a la renta, para este año no habrá ese cambio, pero sí lo iremos preparando para la liquidación del año 2023. Lo que sí también con fuerza hemos hecho es difundir desde la semana anterior nuestro formulario de gastos personales, que es aquel formulario que usan aquellas personas naturales que quieren hacer uso de esta rebaja, de esta nueva rebaja para el ejercicio 2022, a ser declarado en el 2023, pero que su empleador necesita tener esa información para hacer el cálculo de las retenciones mensuales. Alguien me decía, ¿y qué pasa si es que yo no presento ese formulario? Lo que va a suceder es que el empleador va a hacer el cálculo del impuesto a la renta sobre los ingresos totales sin considerar esta rebaja del impuesto a la renta por gastos personales, y lo que va a suceder el próximo año es que cuando esa persona que no hizo uso del formulario de gastos personales no lo presentó a su empleador, en el mes de marzo o en febrero, cuando haga su liquidación el siguiente año, va a derivarse un valor pagado en exceso o indebido, dependiendo del caso, y con ello va a tener que pedir la devolución. Pero sobre aquello, además de poner a la disposición ese formulario, pues se ha venido explicando, está subida en nuestra página, información referente a cómo hacer el cálculo, cuándo operaría el 20%, cuándo operaría la rebaja del 10%, y con ello pues ir atendiendo las consultas también que se presentan diariamente a través de nuestro centro de atención telefónica. Por favor, Lucía Jaramillo, sigue con la entrevista con la directora del SRI, Marisol Andrade. ¿Qué tal, economista? Mucho gusto poder conversar con usted, Lucía, en el diálogo de I99. Pero ustedes siempre se fijan metas el SRI para este año. ¿Cuánto esperan recaudar? Sí, la meta, Lucía, la meta establecida, calculada de manera técnica con los supuestos macroeconómicos del Banco Central y del MEF, establece que la meta para el año 2022 es de 14.773 millones de dólares. Esta meta, este valor, no incluye aquellos valores derivados de la Ley para el Desarrollo Económico. Fue calculada antes de que esté en vigencia dicha ley. Ahora, considerando, neteando aquellos artículos, aquellos conceptos que guarda esta ley, que algunos generarán sacrificio fiscal y otros pues significan valores en positivo, son alrededor de 710 millones aproximadamente que se derivan de la aplicación de la ley en este ejercicio 2022. Si sumamos esos alrededor de 710 millones más los 14.773 millones, que es la meta sin efectos de la ley, pues tenemos establecido que la meta en total para el ejercicio 2022 bordean los 15.500 millones de dólares. Ese es el horizonte sobre el cual nosotros estamos trabajando, por el lado de la simplicidad, por el lado de la cultura tributaria, pero también con nuestro plan de control y de cobro establecido para este ejercicio 2022. Marisol, tengo una pregunta de la audiencia. Me pregunta una dama, me dice, pregúntele a Eduardo cuándo va a empezar a devolverse el IVA a los jubilados. Casi un año que no lo hacen. A ver, Eduardo, si es que usted tiene el contacto de la persona que está haciendo la consulta, me podría pasar por interno, con mucho gusto lo revisamos. ¿Por qué? La devolución para las personas de la tercera edad y personas con discapacidad, al ser un sector prioritario como tal,
tiene esa, vuelvo a repetir, tiene esa prioridad dentro de la administración tributaria. Primero, son procesos que son más simples que una devolución de algún otro sector. Segundo, esas devoluciones, si son en línea, se atienden en 24 horas, si son físicas, pues entre 3 y 5 días. Ahora, una cosa es la devolución la atención de la resolución de la devolución o el rechazo de la solicitud, y otra es la acreditación. Al momento estamos con la acreditación ya de los primeros días del mes de diciembre, ¿sí? Sería bueno revisar, porque la persona que le está haciendo la consulta dice, es más de un año que no se le ha devuelto, quizás hay rebotó la cuenta, hay problemas a veces de errores en el número de cuenta, nosotros, el equipo manda a acreditar y rebota porque hay un error en la cuenta. Quizás sea eso, quizás han habido otros casos en los cuales también ya se han acreditado y no se ha verificado en la cuenta, pues podríamos revisar el caso en particular, pero en términos generales estamos ya con la acreditación de las resoluciones notificadas de los primeros días de diciembre. En este momento se lo paso. Ramiro, por favor. Marisol, qué gusto, buenos días. ¿Cómo está, Ramiro? Buenos días. Bien, cuando usted le contestaba a Eduardo sobre el incremento de las recaudaciones y citaba que para el segundo semestre habían aumentado evidente y ostensiblemente en cuanto a lo presupuestado con años anteriores o comparándolo con años anteriores, yo quiero pedirle a usted que me desglose, porque entiendo que es por efecto de la administración tributaria, una eficiente administración tributaria, pero también hay un efecto adicional, que es porque se comenzó a reactivar la economía, porque se comenzaron a generar nuevos negocios, y yo quiero cuantificarlo. ¿Por qué? Porque a veces es más saludable para la economía que el negocio fluya a una velocidad necesariamente interesante para que se genere más recaudación, porque hay más impuestos, porque hay más transacciones que generan tributación, utilidades, IVA, etcétera, etcétera, que crear nuevos impuestos. ¿Usted me podría explicar, desglosar esto un poco para medir la incidencia del efecto de la reactivación en la recaudación? Sí, con mucho gusto, Ramiro. A ver, si nos fijamos en los últimos meses del año 2021, octubre, por ejemplo, octubre fue un mes en el cual se recaudaron 1.163 millones. Si lo comparamos con octubre del 2020, fueron alrededor de 950 millones, y en el 2019, si la memoria no me falla, fueron alrededor de 1.100 millones. Y recordemos que en octubre todavía del 2019 se incluía una cuota de ese anticipo. Y así es. Igual, si llegamos hasta diciembre, yo decía, en diciembre recaudamos 1.249 millones, en el 2019 se recaudaron 1.030 millones. Vemos que esos crecimientos del 21% en octubre, del 19% en noviembre, del 17% en diciembre, vienen apalancados por lo que usted mencionaba y que yo lo he hecho público en algunas ocasiones y ahora lo reitero. Es por la eficiencia de la administración tributaria, es por ese incremento de la recaudación, por ejemplo, de los grandes contribuyentes. Con nuestra creación de la Dirección de Grandes, vemos que desde mayo que se creó, con cifras cerradas de mayo, noviembre, por ejemplo, teníamos más de 600 millones adicionales a lo recaudado mayo, noviembre del 2020 de esos grandes contribuyentes. Pero también viene por el lado de, por supuesto, la reactivación económica. Para nadie es ajeno ver cómo la actividad, las ventas se fueron incrementando, y uno de los factores principales en aquello justamente fue la vacunación. Vemos cómo en los últimos meses, en el último trimestre, sobre todo el 2021, la ciudadanía fue teniendo más confianza, fue abriendo nuevos emprendimientos, fue incrementando su actividad económica, y eso lo veíamos en las calles. Vemos cómo hay crecimiento en la recaudación proveniente de las diferentes actividades económicas, en comercio, en manufactura, en minas, en actividades profesionales. Realmente, quizás me podría comentar en ese momento que una de las pocas actividades que no refleja un incremento en la recaudación, crecimiento en la recaudación proveniente de esa actividad, es construcción. Pero bueno, teníamos un decrecimiento del 40, del 35%, cerramos el año 2021 con un decrecimiento del 20%.
y con ello pues esperamos que durante este año se vaya incrementando. Pero ese incremento de las ventas, de ese incremento que también se refleja, como usted decía, con una mayor actividad económica, con mayores ventas también hay mayor recaudación, pues se ve reflejado justamente, no lo dice la directora, lo dice las cifras que las hemos publicado en nuestra página web. Y únicamente quisiera hacer un comentario respecto a lo que usted decía de las retenciones. Pues quizás son dos escenarios diferentes, porque cuando se refiere a que no puede otorgar facilidades de pago por ley para aquellos impuestos retenidos o percibidos, porque es de terceros e incluso tiene una implicancia penal, entiendo que, Ramiro, usted se refería a las devoluciones de IVA, por ejemplo, de los GATS. En ese caso, pues el escenario es: yo como GAT pedí la devolución, el SRI atendió la resolución y lo que no hubo es liquidez por parte del ministerio correspondiente para pagar esos valores o ir cancelando en periodos conforme a los acuerdos a los que se llegaron. Entonces, quizás por ese lado quería hacer esa precisión respecto a en general la imposibilidad de otorgar facilidades de pago sobre retenciones realizadas y no pagadas, y sobre el IVA también percibido y no. Sí, no Marisol, entregado. pero por ese tema, y no solo eran los GATS, sino las universidades, resulta que por un lado tenían la presión de la autoridad tributaria para pagar impuestos y seguir reteniendo el IVA, y por el otro lado tenían el crédito que no les permitían, que por la falta de liquidez del gobierno no se los permitía desembolsar de manera oportuna. Por lo menos debió haberse dado una salida de no ahorcarlos y hacer un cruce para que no haya esos problemas, pero no se hizo. Hubiese sido lo ideal, Ramiro. Lastimosamente, como todos sabemos, en el ámbito público, en derecho público, solo se puede hacer lo que está establecido en la norma, y no existía esa posibilidad, pues, de hacer el cruce respecto a la una obligación y la otra. Lo que sí sucedía es, por ejemplo, con aquellos proveedores del Estado, aquellos proveedores del sector privado, pues eran del Estado, pero por supuesto realizaban su actividad en el sector privado, tenían deudas con la administración tributaria, por ejemplo, y el Estado les debía. En ese caso, pues había esa compensación en la caja fiscal, es decir, el contribuyente solicitaba, había ya un CUR generado, el contribuyente solicitaba al Ministerio de Economía que se le compense, el Ministerio de Economía en línea nos informaba, nosotros informábamos cuál era la deuda y se compensaban valores, es decir, lo que le debía el Estado versus lo que el contribuyente debía, y se entregaba el valor. Si es que había un saldo a favor del contribuyente, se entregaba esa diferencia. Eso sí estaba establecido en la norma, eso sí estaba en la ley, y con ello operamos respecto a los contribuyentes que el Estado les debía y que también tenían deudas con el SRI. Ok, Marisol, le paso a mi compañero Alberto Quintana. Para mí siempre un gusto entrevistarla. Igualmente, Ramiro. Economista, ¿cómo le va? Qué gusto enorme. Alberto, buenos días. Buen día. Ya que mis compañeros se centraron en el tema recaudación, este tramo final de la entrevista me gustaría utilizarlo para los otros dos ejes que son parte del trabajo que usted desarrolla como directora general del SRI. Lo uno, lo que tiene que ver con evasión tributaria, qué mecanismos se están utilizando, y el otro, en este eje de lucha contra la corrupción. Yo creo que usted alcanzó a escuchar algo de lo que antes de ingresar a la entrevista con usted mencionábamos, ¿no? Los países se unen, y esto en relación a las últimas decisiones del Departamento de Estado de los Estados Unidos de agilitar el retiro de visa de algunos ecuatorianos. Ya ayer se hacía público jueces, abogados, sabemos el tema de la policía, hay una investigación de la Fiscalía, está interviniendo la Contraloría General del Estado porque son funcionarios públicos, pero me gustaría conocer el SRI en esta lucha que debemos tener toda la gente de bien, todos los ecuatorianos de bien, básicamente cuál es el componente, qué es lo que hace, qué es lo que va a hacer en este año precisamente para echar abajo todas estas iniciativas delictivas. Sí, Alberto, dentro de las facultades que tenemos como Servicio de Rentas Internas justamente está el vigilar la declaración correcta y el pago oportuno de las obligaciones tributarias. Y dentro de esas facultades, pues nosotros realizamos los controles que corresponden en cada uno de los casos que se detectan riesgos tributarios, y se inician los procesos correspondientes de acuerdo a la materialidad, de acuerdo a la matriz de riesgos, de acuerdo a diferentes variables.
pues nosotros abrimos casos, en algunos casos, dependiendo justamente de las variables que acaban de mencionar, lo hacemos de manera persuasiva, en otros son controles semi-intensivos y en otros ya son intensivos, las conocidas órdenes de determinación, por supuesto, en donde el contribuyente pues, puede presentar o debe presentar las pruebas correspondientes en aquellos casos que lo hace de manera parcial, asimismo se aplica aquellos valores y las diferencias que no han sido justificadas pues se determinan en el documento final. En todos aquellos casos, pues como manda la respectiva ley, pues también se establecen, se debe presentar el director zonal, provincial, como corresponda, que está llevando los casos, debe presentar la denuncia penal por el presunto delito de defraudación tributaria. Frente a aquello, nosotros también venimos trabajando. Se han presentado miles de denuncias que se están atendiendo en las diferentes provincias del país por diferentes casuísticas y con ello, pues, atacando aquellas malas prácticas de los contribuyentes. Por otro lado, cuando usted mencionaba... Antes de ir al otro, y justamente, o sea, para hacerlo un poco gráfico, ¿no? Para quienes nos siguen, justamente, por ejemplo, un oficial, sea de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, que todos sabemos más o menos el salario que promedian mensualmente, ¿no? ¿Cómo justifica o cómo podría justificar, por ejemplo, la utilización de recursos en el exterior con tarjetas de créditos propias, con extensiones de tarjetas de crédito, por sumas millonarias a veces? Entonces, un poco en... 15.000 de 20.000 son millonarias. Claro, en ese cruce de la información, yo ahí voy, ¿no? Porque está el Servicio de Rentas Internas, está la Contraloría, en fin, hay varios organismos. Está la UAFE. Está la UAFE también, ¿no? Pero justamente, o jueces, o autoridades de gobiernos locales que salen a un viaje y tienen pues gastos fantásticos, ¿no? Entonces, hay ese cruce de información como para poder determinar responsabilidades. Y yo voy a algo, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, en el caso ISPOL, tenemos que enterarnos de muchas cosas por la asistencia penal del Departamento de Estado de los Estados Unidos, por el Departamento de Justicia, perdón, de los Estados Unidos. Pero acá no sabíamos, en el Ecuador no sabíamos, pero tiene que venir un organismo estadounidense a ponernos al día de este tipo de irregularidades. Alberto, regreso nuevamente a las facultades de la administración tributaria. En lo que a nosotros nos compete y no podemos hacer más allá de aquello de las facultades que están establecidas en ley, es vigilar si efectivamente se han pagado los impuestos que han correspondido. Es decir, si es que, por ejemplo, aquellos valores, usted dice, han salido valores o se han consumido y demás, sobre aquello verificar, por ejemplo, si han salido valores, si se ha pagado el ISD. En el caso del impuesto a la renta, si ha habido una correcta liquidación del impuesto a la renta y se ha pagado. En aquellos casos en los cuales nosotros en nuestros procesos de control identificamos o se ve algún presunto otro delito, pues se hacen las respectivas, como decía, denuncias, se hacen los respectivos informes para las otras instancias. En lo que corresponde, por ejemplo, a UAFE, nosotros proveemos información en la que corresponde también, por supuesto, a esa institución y ellos realizan los informes dentro de sus facultades para la siguiente línea. En nosotros verificar, por ejemplo, o tener acción, campo de acción respecto a esos otros delitos no son los que nos corresponden, pero ello no quita, por supuesto, de que en esos intercambios 9:40. A ver, estaba perdiendo el contacto con la señora directora general del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade. Qué lástima, en esta parte, claro, en esta parte muy importante de la entrevista, 9:40 minutos. Qué lamentable. de información, día contraloría, diariamente requerimientos, varios de los casos que ustedes... Marisol, estamos teniendo un problema con la comunicación. A ver si buscamos solo en esta última parte, nos vuelve a contestar una mejor ubicación. ¿Se cortó? A ver si conseguimos, o por último pongámosla solamente en... Ya era la parte audio. final, realmente, Sí. realmente era la parte
la parte final de lo que nos está contestando, que tiene que ver con Muy esto, ¿no? interesante, Lucha ¿no? contra la corrupción, el tema que tiene que ver. Ahí sí. Yo le interrumpí, directora, y justamente usted se iba a referir también al otro eje que tenía que ver con la evasión tributaria, porque entendemos que también hay mecanismos que el Servicio de Rentas Internas cada día está mejorando, a efectos de poder combatir también ese otro eje, ¿no?, al que nos referíamos, el de la evasión tributaria. El micrófono, directora. Sí, dentro Ahí. de nuestros 3 pilares, efectivamente uno de ellos es justamente la lucha contra la evasión. Y esta lucha contra la evasión es una tarea diaria que la venimos enfrentando. Son varios los caminos, las herramientas que hemos buscado para fortalecer nuestros procesos de control. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el acceso a información en el campo internacional, ¿sí? Frente a aquello, pues ustedes han venido acompañándonos justamente en todo ese proceso de la incorporación de los estándares internacionales. En septiembre fuimos notificados de la evaluación exitosa y óptima por parte de Foro Global. Ya se han iniciado los primeros intercambios. Desde el mismo mes de septiembre se está analizando esa información, se está extrayendo la información. Al momento, por ejemplo, justamente se está debatiendo en la Asamblea Nacional, se está analizando en la Comisión de Relaciones Internacionales el acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos. Esperamos que tenga una aceptación unánime de todos los señores asambleístas, porque efectivamente lo que hará este acuerdo de intercambio de información es a las 2 autoridades competentes, tanto Estados Unidos como Ecuador, tener acceso a esa información que actualmente no la tenemos para fortalecer nuestros procesos de control. A eso se suman unas asistencias técnicas que estamos recibiendo, por ejemplo, con la Administración Tributaria Chilena, para la implementación de un nuevo modelo de riesgo. Siempre digo, es dinámico este proceso, y frente a aquello estamos trabajando también con la Administración Tributaria Mexicana para fortalecer los procesos de control de los grandes contribuyentes, precios de transferencia y demás. Y a ello también pues tenemos un acompañamiento de la asistencia técnica de la Oficina Administrativa y de Asistencia Técnica, repito, del Tesoro de los Estados Unidos, con el cual estamos trabajando en varios sectores para fortalecer esos procesos. Todo aquello da que justamente nuestros procesos estén teniendo mejores rendimientos y que durante este ejercicio 2022 pues también se pueda fortalecer aún más, sabiendo que esa meta que yo les había compartido, que bordea los 15.500 millones, incluyendo los efectos de la ley, pues se pueda aún superar. Más allá de una meta de recaudación, yo siempre digo, sabemos cuál es la gran responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros y esperamos que esos 15.500 sean 200, 300 millones más de esa meta establecida, como lo fue en el año anterior, en donde sobrepasamos la meta establecida y con ello pues más recursos propios para el presupuesto. Economista, muchísimas gracias por atendernos. Marisol Andrade es la directora general del Servicio de Rentas Internas. Gracias por estos minutos, por el tiempo y por todos estos tips informativos, ¿no?, que son de gran interés para los ecuatorianos. Que tengan un excelente día y un gran año. Gracias, Alberto. Un abrazo para usted, mi querida Marisol. Gracias, Eduardo. Siempre un gusto compartir con usted también, ya nos veremos, Dios mediante. Un cariño. Gracias, bendecido.